gente? ¿Cómo están esta mañana? Les cuento que tenemos que continuar con el análisis de eh, en la sangre. Vamos a ir finalizando esto. Les voy a pasar la última actividad en breve. Y bueno, nos falta también analizar el arsenal argumentativo, que es algo que teníamos que estar trabajando. Les cuento que la manera de trabajo, chicos, va a ser básicamente que la semana que viene vamos a hacer una videollamada por Zoom o algo, Meet, lo que sea, para ir cerrando. O sea, en clase vamos a contestar esas formas de analizar que tuvieron. Similar a lo que hacíamos el año pasado, ¿se acuerdan? Así que preparan unos escritos de 10-15 renglones aproximadamente para dar respuestas a esto. Es igual, lo paso por escrito para los que les falte algo. Con respecto, o sea, para los que no pueden acceder a internet, no es que les falte algo. Con respecto a arsenal argumentativo, como se habrán dado cuenta, tiene que ver con modos de analizar los discursos en la sociedad que tienen que ver, o sea, de construir más que de analizar los discursos, que son la formación de la construcción del enemigo, el pensamiento binario y demás. O sea, se busca habitualmente que la gente tenga un pensamiento binario de manera intencional para que de esa manera no exista más que una opción A y una opción B. Eso quiere decir que habitualmente, puntualmente en el mundo occidental, no sé si es tanto en el mundo oriental, en el mundo occidental se busca esta situación de situaciones A o B para que no exista otra forma de pensar. O sea, las gamas de colores son blanco, negro o lo que hay entre ellos. Y a veces la respuesta desde una perspectiva más oriental es azul, rojo. O sea, hay otros colores en la paleta de dibujo, diría mi maestro de artes marciales. Sobre esto, de todas maneras, vuelvo a En la sangre y el arsenal argumentativo. Creo que se habrán dado cuenta que se construye una forma de pensar específica que lo que busca es la destrucción del enemigo a través de la forma discursiva. Como les decía, en el caso puntual de la literatura realista, se busca una situación en concreto sobre la idea de que lo que se está escribiendo es un factor de la realidad. ¿Sí? Piensen que, por ejemplo, entre los temas del registro, se da una situación de validación o sea, del conocimiento o validación de la argumentación porque el personaje que habla tiene algún tipo de postura superior o autoridad al decir lo que está diciendo. Ejemplo, el que habla de abogacía es un abogado, el que habla de medicina es un médico, el que habla de la mafia es un mafioso, ¿sí? El que habla de cómo es el barrio es una persona que vive en el barrio. No está hablando de una persona que es ajena a toda esa situación, sino que es una persona que está dentro de la inmiscusión de la situación. Y sobre eso, o sea, por eso resulta como un estudio de caso y además, eh, en este caso se construye un tema de construcción de ideología y de pensamiento intencionalmente buscada por cambaceres para obtener un beneficio directo, ¿sí? La construcción de la literatura tiene que ver en muchos casos con eso, o sea, con la formación de esferas de pensamiento que tienen un efecto deseado o determinado en la sociedad. Eh, Parece una cuestión bastante extraña dicha de esa manera, pero no lo es tanto. La literatura suele buscar diferentes efectos, como les digo de una manera bastante determinada. Eh, a veces no en el corto plazo, sino en el largo plazo, como es el caso de Madame Bovary, de Flaubert o Casa de Muñecas de Henry Ibsen. ¿Sí? Es para que vayan teniendo ese tipo de cosas. En el trabajo específico de arsenal argumentativo, además se ven como a través de la historia de muchos miles de años, no cientos, miles de años, se ha trabajado con la construcción del enemigo. Antes lo hacían de una manera más directa, ahora es una estrategia más sutil. Pero piensen en esta llamada grieta, seguimos viéndola después de cuántos
120 años aproximadamente, de 130 años desde que salió en la sangre, y esto ya estaba desde antes, o sea que estamos hablando de tal vez 150, 200 años de historia donde siempre se repiten las cosas de la construcción de la grieta argentina de una u otra manera, o sea, incluso cuando éramos las Provincias Unidas del Reino de la Plata teníamos esto. Pero bueno, la idea de la construcción del enemigo tiene que ver con los mecanismos en los cuales se forman estas ideologías de pensamiento de una manera determinada. Son mecanismos específicos que buscan una reacción. Son como los tópicos literarios, podríamos decir, porque son tópicos literarios, pero son otros, no son estéticos, sino que son argumentales. Y esa es una diferencia muy importante para que tengan en cuenta. Cuando la literatura deja de ser un juego divertido y pasa a ser un juego bastante duro, se construyen esferas de pensamiento que suelen instigar a las personas a cometer diferentes accesos bastante violentos. Según el estudio realizado por dos grandes investigadores de la historia y la literatura, puntualmente esto está en el texto de Martin Lyons, Michelet creo que es uno de ellos, después si quieren se los paso bien si a alguno le interesa, pero se supone que los hechos finales de la Revolución Francesa, o sea, la Revolución Francesa en sí misma, empezó desde una construcción literaria. Lo que no se sabe es si los hechos reales incentivaron la producción literaria y eso hizo, o sea, enojar a las masas al punto tal que quisieron tomar el gobierno, o por el contrario, fue la producción literaria la que incitó a las personas a salir a las calles y tomar el gobierno. Hay un autor que dice lo primero y otro autor que dice lo segundo y se están contestando desde hace años a través de pruebas significativas. Lo que importa sí es que la construcción del enemigo del gobierno, o sea, de la gente hacia el gobierno, empezó desde una formación literaria. Se influyó en la mente, se construyó el enemigo, se le dio valores destructivos y no les quedó, o sea, se generó un pensamiento bidireccional o bilateral o binario, en donde si no estabas conmigo estás en contra, entonces el pueblo reaccionó sobre esa manera, no sobre esa situación. Es para que tengan en cuenta este tipo de detalles para analizar en la sangre. Como les digo, tienen una semana para pensar diferentes aspectos a trabajar con respecto a estas dos teorías. Piensen que el arsenal argumentativo tiene que ver con las formaciones de los tópicos y las construcciones no estéticas, sino argumentales, mientras que el análisis de la literatura realista tiene que ver con funciones estéticas, no argumentales, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, la voz de un personaje, la construcción de los lugares y demás. Para que se den una idea de cómo funciona el cronotopos, ¿sí? La situación de cronos y topos a nivel estético, hay nombres de calles que aparecen en la sangre que cambiaron de nombre, pero el autor lo que hizo es verificar que en el momento en que él está narrando los hechos, ese nombre aparece de esa manera. Qué sé yo, si antes la General Paz se llamaba, no sé, Avenida del Libertador, el autor tiene que responder eso para la fecha en la cual está escribiendo. Si habla de 1870 y hay una calle que todavía no se construyó, bueno, no la va a nombrar. O hay un monumento que no está bueno, no lo puede nombrar. Aun cuando tal vez él escribe 15, 20 años después y está. Si pone algo que no está o pone un error, no es una construcción esteticista correcta. O sea, la estética realista no se estaría cumpliendo. Sí, tengan en cuenta esos detalles. Y si no se cumple, y esto es algo muy importante, caemos en la situación de una falacia. O sea, la construcción termina siendo una falacia y por lo tanto lo que dice el autor es una mentira. Si es una mentira, no está respetado como un autor de literatura realista. Son esas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Porque posteriormente, si no sos considerado un autor de literatura realista, no puedes estar haciendo una denuncia social, porque es simplemente un cuentito lo que estás escribiendo para esa época, ¿no? Sumen a todas estas construcciones la situación, como les decía, de el darwinismo social o la teoría del hombroso, y entenderán, creo, que todas estas construcciones tuvieron el efecto de destruir a una cierta población o encasillarla en una situación de enemigos del pueblo, ¿sí?
Bueno, gente de quinto, como les digo, la tarea de la semana será analizar y escribir unos 15-20 renglones de cómo pudieron contemplar en la sangre desde estas dos perspectivas teóricas. Saludos.